Bueno, veo que seguís ahí, muchísimas gracias. Vamos con la segunda parte del programa de hoy. Volvemos a la Casa Ordóñez en Bornos, a la calle Granada 26, donde se presentó el libro ¿Y vosotros quién decís que soy yo?, del escritor jerezano José Antonio Salas. La historia más completa de Jesús de Nazaret, narrada a través de antiguos manuscritos. 15 años de investigación han dado como resultado la edición, la publicación de este libro. Vamos con la segunda parte. ¿Y por qué? Pues muy sencillo. Jesús, estando con sus discípulos en el monte del Hermón, les preguntó a sus íntimos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y tan solo le respondió uno, un tal Simón Bar Jonás, apodado Pedro. Con esta obra lo que yo pretendo es que, como humilde periodista del siglo I, seáis vosotros los que le respondáis a la pregunta que en su día formuló Jesús de Nazaret. ¿Y vosotros quién decís que es Él? Muchísimas gracias. Si alguno tiene alguna pregunta. Bueno, si alguno desea alguna pregunta para el autor, la contestará muy agradecidamente. Buena pregunta, Juan. Sí, vamos a ver. Hay un problema en los manuscritos, que son los copistas. Los copistas son los que van copiando del original. Entonces esto es como el juego del teléfono. Yo le digo a Lola una palabra, Lola se lo dice a Custodio, y cuando llega a mi querida María José, pues evidentemente las cosas cambian, han cambiado. Mira, el manuscrito original aparece en griego tecón. Tecón significa constructor. Entonces, dentro de la rama de la construcción existen especialistas en ¿qué? En escayola, en carpintería, fontanería. Si hubiera aparecido el manuscrito original tecón sí, hubiera sido carpintero. Pero ¿cuál es mi sorpresa? Que he descubierto que hasta José construía palacios. Y no solo eso. No sé si os suena Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. El padre era astillero. Los astilleros del mar de Galilea lo construyó José. José no solo era carpintero, que también, sino era sobre todo constructor. Y al hilo de esa pregunta también comentaron que hay un pequeño error humano. Se identifica a esta persona como una persona pobre. Bueno, yo os digo lo siguiente. En aquella época había las tribus equivalen a las familias, ¿no? Si José hubiera sido de Isaacar, Zabulón, de Edar, pues sí, tribu pobre. La tribu de Judá era una tribu rica. En ningún momento José y María, que era de su mismo estirpe, eran de familia pobre. De hecho, cuando veáis la historia, Joaquín era un importante ganadero de Judea. ¿Le da una pata a las creencias? No. Porque no, lo importante de Jesús es su mensaje y su presencia, pero la significación de haber nacido en un establo no significa pobreza, sino simplemente que en aquella época cualquier mujer daba luz en cualquier sitio. Si se fueron al censo de Quirino, el censo de Quirino era para censarse, para pagar impuestos y tal, y le cogió por el camino, muy cerquita de Belén, rompió agua, atendida por una comadrona, dio a luz en un sitio medianamente cubierto, en este caso en un establo, muy común en aquella época. No existían hospitales donde te pillara. Si te pillaba en casa, mejor que mejor, claro. No era carpintero, era mucho más, querido Juan. Sí, dígame. El título del libro es más objetivo, recogido del Evangelio de Marcos, y además interpela. Entonces, el libro da respuesta a la persona que lo lee en relación a la pregunta que se hace para sí: ¿quién es para mí Jesucristo? Bueno, Pedro, de entrada, este libro no es tendencioso, es decir, no lleva a nadie a ningún... Es decir, no es un libro que yo lo haya trabajado desde el punto de vista ni católico, es un libro más bien histórico, documental y periodístico.
Eso significa que todos tenéis la libertad de responderle a la pregunta. Yo lo que pongo en vuestras manos son todos los manuscritos que hablan de Jesús, y claro, es el lector el que saca sus conclusiones, porque ¿quién soy yo para llevarlo a ningún terreno? De hecho, hay una cosa muy curiosa. Esta semana, un ateo, todavía ateo, 57 años, se bautiza a raíz de haber leído este libro. ¿Por qué? Porque si este libro, el que lo ha escrito, demuestra de que es cristiano, pierde valor. Si este libro, el que lo escribe, demuestra que es cristiano, pierde valor. Lo importante de este libro es que está para los cristianos, para los agnósticos, para los ateos, para los creyentes y para los que no son. Ese fue el motivo por el cual esta semana acudiré como testigo al bautizo de un señor ateo que a raíz de leer este libro pues le ha cogido mucho cariño a la figura de Jesús y ha querido saber más. Por lo tanto, aquí tienes la tranquilidad de que como autor del mismo, en ningún momento te llevo a ningún terreno. El terreno lo creas tú mismo, Pedro. Sí, pero es que la historicidad de los evangelios, o sea, los evangelios no pretenden una historicidad real, sino que a través de la historia tienen un trasfondo teológico. Bueno, entonces, sí. Ese libro, ¿desde qué punto está escrito? Pues es que aquí lo tienes todo. Teológico, si hablamos de los 4 evangelios, hablamos más que nada de Juan. Juan es el más teólogo de todos. Históricamente, Lucas. Mateo y Marco copian cosas de fuente y dejaron cosas pendientes. En este libro hay puntos de vista teológicos muy, muy interesantes, y otros históricos y otros curiosos. Datos curiosos, por ejemplo, lo he comentado anteriormente, físicamente Jesús ¿tiene algún sentido teológico? No. Pero es un libro para cualquier curioso decir, oye, me gustaría saber cómo era este hombre físicamente para hacerme una idea de él, ¿no? O, por ejemplo, la sentencia de Poncio Pilato. ¿Tiene un sentido teológico? No. Pilatos, o el juicio. Tened en cuenta, no sé si aquí hay algún abogado. Hay una cosa que me llamó mucho la atención. Bueno, claro, Juan Luis, es que Juan Luis lo identifico como poeta. Bueno, Juan Luis, yo no sé si hoy en día se da, pero los alumnos de Derecho estudian Derecho Romano. Sí, claro. Los romanos nunca ordenaban la muerte de nadie si no hubiera habido previamente una sentencia a muerte. Que Jesús se lavara las manos no es sentencia. La sentencia es: yo, Poncio Pilato, condeno a muerte a Jesús Nazareno y los hechos, ¿no? Claro, y bueno, no tiene ningún sentido teológico, pero sí histórico. Pero sí es cierto una cosa, y hablando en este caso de la sentencia, yo siempre he dicho, y en este libro lo descubriréis, que, a ver, Poncio Pilato, en los primeros cristianos organizados, que eran los cristianos coptos de Abisinia, en la parte de Etiopía, el 21 de junio celebran San Poncio Pilato. Lo han subido a los altares. ¿Por qué? Porque muchos de esos manuscritos los he descubierto yo allí. Poncio Pilato no veía mal en este hombre y lo defendió hasta el final, incluso en el juicio. Pero la única manera que crucificaban los romanos era por una palabra que os va a sonar hoy en día, que lo estáis viendo por el telediario cada 2x3, por sedición. Sedición es ir en contra de. Jesús nunca fue en contra de nada. Pero hubo un momento en donde un tal José de Caifás levantó la mano y dijo: si no lo crucificas, le escribiremos al César y le diremos que este hombre está provocando tumulto para que no se le pague tributos. Anda, sedición. Eso es lo que tuvo que justificar la sentencia. Y he preguntado lo del derecho porque los romanos para eso lo tenían muy claro. Y en el juicio, además, tenía que tener tantos detractores como defensores, si no tampoco valía el juicio en aquella época. Para los romanos todo el mundo tenía que tener defensa. Quizá hoy en día por eso aquí los abogados estudian derecho romano. Yo sé que me ha sido una pregunta, pero me pongo a hablar y os digo una cosa, mañana desayunamos en Borno, Es mi pasión, mi pasión. No entiendo de más nada de esto, sí, esto es mi pasión. Me encanta. Anteriormente hablaste de Sí. Constantino. ¿Qué relación
Bueno, no lo encuentro relación porque históricamente no tienen relación, pero, hombre, si hablamos de una milicia en defensa de, sí. La Orden del Temple de Jerusalén, la Hermandad del Temple, tenían una misión que es diferente a la de Constantino. Constantino es que era el emperador. Es decir, esto es lo que hay y esto es lo que hay. La Orden del Temple lo que hacían era proteger los lugares sagrados. Gracias a ello, pues, hoy por hoy se conserva pues, sitios como, por ejemplo, la Anunciación o el nacimiento en Jerusalén de Cristo, varios lugares. Pero Constantino es que era el emperador de Roma, ve en contra de un emperador. Constantino justificó dos cosas. Constantino, su madre, Helena, llevada a los altares por la Iglesia Católica, Santa Helena, estaba obsesionada, igual que en la historia de tantísimas personas, entre ellos Adolf Hitler, ¿no? Obsesionada por las reliquias de Cristo. Y él dijo que en una de las batallas vio una cruz en el cielo, y lo identificó, y venció. Le llamaban el Grande porque ganaba a todo Dios, y perdón por lo de Dios. Y yo creo que políticamente también le interesaba que una unificación, ¿no? Porque cada vez tenía más seguidores Cristo, pero clandestinamente, pues bueno, ellos eran politeístas hasta la llegada de Constantino y determinó que como religión oficial del Estado del Imperio Romano fuera los católicos. Nada que ver con los templarios porque, ya digo, ordeno y mando, y los templarios lo que hacían era defender a Cristo. Realmente los templarios son legionarios de Cristo. También abajo después que ahora lo dirá mi compañera Lola, cualquier cosa que me queráis preguntar y demás, pues también estoy a vuestra entera disposición. Ya digo que mañana desayuno en Borno. Bueno, ¿alguna pregunta más? Nada. No, yo anticipar. Ahí hay un... Sí. ¿El qué? ¿Apócrifo me hablas? De los textos que aparecieron después sobre él. Bueno, sí, vamos a ver. Apócrifo significa texto oculto, viene etimológicamente. Bien, posteriormente han aparecido textos, como por ejemplo, a lo mejor te refieres al Evangelio de Judas, que apareció posteriormente y demás. Bien, esos son agnósticos, pero con G. Agnosis, en griego, significa conocimiento. Bien, yo no lo incluyo en este trabajo porque ese movimiento llamado gnósticos intentaron justificar la muerte de Jesús. Entonces no tiene validez histórica. Es más, pensaban que como lo entregó Judas, no, que Jesús pactó con Judas su muerte, que Jesús en la cruz nunca sufrió. Ellos justificaron, tened en cuenta que la muerte en la cruz era una medida ejemplarizante para los romanos, pero era una vergüenza, porque Jesús nunca murió como lo estamos viendo en Semana Santa. Los cristianos después le ponen el sudario, pero por pudor. La crucifixión era totalmente desnudo. Totalmente desnudo, era una humillación. Entonces, ante tal humillación, surgieron, a partir del 130, corrientes filosóficas que intentaron justificar la muerte de Cristo. Como historiador, todo aquello que justifica no me vale. Yo he cogido textos, que es los más antiguos y originales, que sí siguen una cronología histórica, que incluso te cuentan sin vergüenza ninguna que Pedro lo negó 3 veces, o del sufrimiento de Jesús. Y estos que aparecieron posteriormente, de los 42 viajes que he hecho, me han servido 37. Y digo, ¿por qué? Porque ni los manuscritos del Quran me han servido, ni otros posteriores que aparecieron en Nag Hammadi, porque tenemos ese riesgo. Cuando tú sales de viaje, no sabes si vienes con los bolsillos llenos de historia o vacíos. Y esos textos, pues no ni a mí ni a la mayoría de los historiadores. Es bonito tenerlo ahí, pero no te vale de mucho, sinceramente. Y apócrifo, ante hecho, he recargado esto porque no es falso, ni se consideró nunca herético. Los heréticos fueron los gnósticos. Apócrifo es, ya digo, la palabra griega, y esa palabra lo dijo Constantino I el Grande. Ocultar estos textos. Y como allí se hablaba en griego, apócrifo. Era el idioma oficial, el griego. El latín para la aristocracia, el arameo para Galilea, y el hebreo para Israel, y sobre todo Judea, los idiomas más comunes. Únicamente era por como la datación de los documentos, Sí. tampoco lo retiran, es decir, prácticamente, según tengo entendido, usted me rectifica, dentro del primer siglo, es decir, que
que la cercanía a los hechos acontecidos, a primero decir, sí. los relatos que hemos tenido a lo largo de los siglos, Sí. que estábamos cercanos, yo puedo ver todo de estábamos cercanos a la fecha Sí. del nacimiento, que es el primer siglo. Sí, lo que pasa, claro, no, ahí tienes razón, no, están muy cercanos, originales, pero cuando se coge la estructura, es lo que te he comentado, son justificaciones de. La justificación de, oye, que Jesús, para que sea el Mesías, no podemos decir que murió en la cruz, vamos a decir que no sufrió. O vamos a decir que habló con Judas, oye, entrégame que me voy con el Padre al cielo. Era una justificación y además se ven claramente. Yo he leído todos estos documentos gnósticos y no hay por dónde cogerlo porque eran justificación. O de ahí sacó, mira, os voy a contar una anécdota ahí, va a ser cortita. Dan Brown, el Código da Vinci, María Magdalena y Jesús, la relación entre los dos. Es una cosa muy curiosa. Hay un evangelio que tiene el nombre de mi gran amigo Felipe, porque claro, los gnósticos firmaban con los nombres de los apóstoles para darle autenticidad. Es imposible que Felipe viviera hasta el año 200 y pico, o sea, imposible. Pero en ese evangelio dice que Jesús le dio un beso en los labios, en la boca, a María Magdalena. De ahí, Dan Brown cogió la historia y vinculó una relación entre María Magdalena y Jesús de Nazaret. Muy bien. Pues mira, os voy a explicar. Los saludos en aquella época, ¿sabéis cómo era? Con todo el mundo. Entre hijos de Abraham, Isaac y Jacob, con un beso en la boca. Jesús fue entregado por Judas con un beso. Si nosotros fuéramos judíos y en aquella época, yo hubiera saludado a mi querida delegada de Cultura con un beso en los labios, a Custodio igual, a mi compañera de Guayo Encantado, a todo el mundo, hasta mi amigo Rocico. Pero era el saludo que había en esa época. Claro, ¿qué ocurre? Por eso yo saco cosas aquí a la luz, ¿no? Para que yo podía dar un pelotazo como Dan Brown, sí, pero ¿de qué me sirve? Perdería credibilidad. Entonces yo saco a la luz y lo que desmonto es aquellos que sí están montados en el dólar, enhorabuena, pero con las mentiras. María Magdalena, yo no encontré ningún momento que tuviera relación con el nazareno. Jesús tenía muchas mujeres detrás. María y Marta, las hijas de Lázaro, María Cleofás, María Salomé, María la de Magdala, María Magdalena también, eran discípulas, pero no encontré ningún manuscrito en donde Jesús tuviera algún tipo de relación. Quizás otro de los motivos de la crucifixión fue el incumplimiento del libro del Génesis 2:8, que dice, creced y multiplicaos. Jesús, si hubiera tenido una relación, creerme, vengo aquí y la cuento. Oye, pues sí, hay un manuscrito pero como no lo he encontrado, yo no puedo mentir. Y aquel beso a María Magdalena es el mismo beso que se daban entre los judíos en aquella época. ¿No lavó María Magdalena a Jesús y lo secó con su cabello? Sí, eso lo ungió. Claro, pero es que Lo secó con sus cabellos. El ungir también era muy común, claro. Era muy común en aquella época. Algo detectó. Jesús era el rabino. Sí, pero algo de... El rabino no era como mujer. Claro. Bueno, hay una cosa, a ver, en la época de Jesús todos tenían que tener relación, todos, porque si no incumple la ley. Por ahí se ha sacado la conclusión de que tuvo que tener relación. Pero bueno, lo cierto es que se lo cargaron, perdón por la expresión, pero así, no duró ni 2 años y medio de vida pública. Los propios rabinos Claro, querían cargarse a Jesús porque un rabino no podía ir con mujeres. exactamente, claro. Exactamente. 2 años y medio. Es que a Jesús le entraron por todos lados, todos los frentes, menos, precisamente, el único que no tenía ningún interés de nada era Poncio Pilato. Este pasaba de todo. Pero totalmente, es el único. Por eso es santo en algunas iglesias cristianas. Como por ejemplo, como he comentado anteriormente, los coptos, ¿no? Y Santa Claudia Prócola, el 26 de junio. La mujer, que dicho sea de paso, era muy amiga de María. También lo descubriréis. Tras la pausa nos espera el último bloque del programa de hoy de El Club de la Buena Gente. Acércate. ¿Cómo se llama el programa? El Club de la Buena Gente. Pues después de la publicidad.